Desde La Habana reciba nuestros saludos. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. Estos son los titulares. El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recibió al ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez concedió entrevista al politólogo español en la cual se refirió a temas que marcan el contexto de la isla. Integrantes del convoy Nuestra América partieron con el compromiso de seguir ayudando al pueblo cubano. Iniciamos ya con las informaciones. El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo hoy un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, excelentísimo señor Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez. Acompañaron al canciller panameño, el embajador de Panamá en nuestro país, Edwin Abel Pitti Madrid, el asesor presidencial, Marcos Caizuti, y el asesor del ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada. Por la parte cubana, participaron el miembro del Buró Político y Canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, así como la directora general de América Latina y el Caribe del MINREX, Ileana Núñez Mordoche. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez a recibir este miércoles en el Palacio de la Revolución al canciller de la República de Panamá, Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, quien se encuentra en Cuba en visita de trabajo, destacó el buen nivel de las relaciones bilaterales y agradeció al gobierno de la nación centroamericana por el respaldo de nuestro país en las votaciones en Naciones Unidas contra la política de bloqueo de los Estados Unidos. Durante el intercambio, ambas partes expresaron el interés de continuar incrementando los vínculos económicos comerciales. También este miércoles, el jefe de la diplomacia de Panamá fue recibido por su homólogo cubano Bruno Rodríguez Parrilla y una nota publicada por la Cancillería cubana refiere que entre sus actividades de trabajo en La Habana, Martínez Acha Vázquez visitará al grupo de panameños detenidos en nuestro país acusados de cometer un delito contra el orden constitucional de la República de Cuba. De igual manera, el miembro del Buró Político y ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, recibió a su homólogo de Panamá, excelentísimo señor Javier Eduardo Martínez Acha Vázquez, quien cumple una visita de trabajo en La Habana. El canciller cubano recibió a su par panameño y la delegación que la acompaña en el Salón de Protocolo de El Laguito. Fue la primera actividad en la agenda de trabajo del canciller Martínez Acha en La Habana. Rodríguez Parrilla le expresó la seguridad de que su visita contribuirá a impulsar las históricas relaciones bilaterales. Por su parte, el canciller panameño agradeció el apoyo de Cuba para que su país ingresara al movimiento de países no alineados. Recordó su liderazgo junto a otras naciones para que esa organización abrazara la lucha de Panamá por la soberanía del canal. Ambos ministros intercambiaron además sobre temas de interés bilateral y valoraron de forma positiva el desarrollo de las relaciones existentes entre ambos países. La delegación que acompaña al canciller panameño le integran el embajador en nuestro país, Edwin Abel Pitti Madrid, el asesor presidencial, Marcos Caizuti, y los asesores del ministro de Relaciones Exteriores, Adolfo Ahumada y Ferdelín Bonilla. El impacto del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, así como las cada vez más frecuentes acciones de solidaridad hacia nuestro país, fueron temáticas abordadas por el presidente cubano en diálogo con el politólogo español Pablo Iglesias. Hacemos una pausa y al regreso los detalles. Quería concluir con unas palabras que nosotros preparamos en el barco para cuando llegáramos acá, que desde el tiempo de los primeros años de la revolución, las campañas de alfabetización que la juventud comunista hacía y cantaba junto con Fidel, que es así: los pueblos libres del mundo hoy le dicen a Fidel que los mismos subimos la montaña, que cortamos la caña, que estamos junto a él. Que los mismos subimos la montaña, que cortamos la caña, que estamos junto a él. Que estamos junto a él. Que estamos junto a él. Pa' lo que sea Fidel, pa' lo que sea. Pa' lo que sea Fidel, pa' lo que sea. ¡Viva la revolución!
El presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, ofreció una entrevista al politólogo español Pablo Iglesias Turrión en el espacio digital Canal Red. En el diálogo se trataron asuntos relacionados con la situación actual de Cuba, el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos y las recientes acciones de solidaridad internacional. El asedio en el sector energético y las alternativas para lograr la independencia de los combustibles fósiles marcaron también la agenda. Entonces, el tema energético, ¿cómo lo hemos concebido? Bueno, con una integralidad. Hay un programa de gobierno para superar la situación energética y dar estabilidad energética al país. Un componente de ese sistema, nosotros tenemos todavía que depender durante años de una generación base con termoeléctrica. Está muy deteriorada. Por lo tanto, aquí que estamos haciendo un programa de recuperación de las capacidades de esas termoeléctricas. Por lo tanto, en medio de estas condiciones hemos tenido que dedicar financiamiento a ir recuperando capacidades. Por ejemplo, en lo que va del inicio de este año hemos recuperado 185 megawatts y hay todo un programa del año. Pero el año pasado llegamos a recuperar en generación distribuida, que no son las termoeléctricas, son sistemas de islas con equipos que generan con fuel o con diésel, logramos llegar a una capacidad de más de 1.400 megawatts que hoy no hemos podido utilizar porque no hemos tenido el diésel ni el fuel. Nosotros hace 3 meses que no nos entra una gota de combustible al país. Pero fíjate, hoy por ejemplo, los picos de déficit en el horario de la noche, en estos momentos están entre 1.800 a 1.900 megawatts. Si tuviéramos incorporado la generación distribuida en el pico, tendríamos 1.400. Ese pico estaría en 500 megawatts. Ese pico dura unas horas por la noche y las madrugadas estuviéramos cubriendo todo el déficit. Con esa generación distribuida y con los parques fotovoltaicos, también en el día pudiéramos no tener ningún tipo de déficit. ¿Dónde entonces está el déficit? No es en la incapacidad de ese programa energético, es que no hemos tenido el combustible para esa capacidad que creamos, poderla aprovechar. Entonces, por un lado está recuperación de capacidad termoeléctrica. Por otro lado está la recuperación de esa generación distribuida que estuvo muy, muy deteriorada. Y un tercer elemento entonces es la inversión en fuentes renovables de energía. El mandatario cubano se refirió además al precepto de que patria es humanidad, que ha cimentado la solidaridad de las brigadas médicas en múltiples países. Díaz-Canel calificó de falacias la campaña de desacreditación del gobierno de Estados Unidos contra los colaboradores de la isla al tildar los convenios de trabajo de trata de personas. Se han producido presiones. Conocemos de acciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que han presionado a líderes del Caribe, a líderes latinoamericanos. Incluso se han presentado en países de otras latitudes a ver por qué esos países tienen ese convenio. La mayoría de las respuestas en esos países son que no pueden prescindir del servicio del personal de la salud cubana. Pero hay algunos que se han doblegado a esas prácticas lamentablemente y nosotros hemos tenido entonces por esas solicitudes que retirar a los médicos, pero han dejado desprotegida a una parte importante de la población. Y también trasciende que este miércoles activistas y solidarios europeos que arribaron hace unos días a La Habana en el vuelo NO 230 de la aerolínea Neos despidieron su estancia en la isla con una mezcla de emociones y el firme compromiso de continuar la labor iniciada. Procedentes de 19 países, entre ellos Italia, España, Francia, Bélgica y Alemania, pudieron constatar de primera mano la resiliencia y creatividad del pueblo cubano frente a las carencias agravadas por el bloqueo estadounidense. Y sobre todo darles gracias a todos los solidarios que han venido con nosotros en este convoy, que aman a Cuba, que luchan por Cuba y que defenderán siempre nuestro país y decirle que Cuba no está sola. Creo que lo más importante de esta experiencia es lo que nos ha dado el pueblo cubano, pues la demostración que el pueblo cubano ha decidido no rendirse frente al imperialismo, frente a las amenazas de Estados Unidos y nos está diciendo que nunca se va a rendir. Pienso que el convoy demostró una cosa, que es posible romper el bloqueo. Los gobiernos europeos occidentales no lo hacen porque están totalmente sometidos al diktat de los Estados Unidos. Ha sido muy emocionante porque yo creo que aquí en este momento en Cuba se decide de qué parte estamos. Si estamos de la parte de las bombas, del genocidio en Palestina, de matar a niñas en las escuelas o de asfixiar Cuba, entonces ese es un lado. Y Cuba está por el lado de la cultura, del deporte, de los médicos, de la humanidad.
como dijo José Martí. Yo siempre he amado este país, esta vez soy venida. Viviendo en Turín, una de las ciudades del norte de Italia que estuvo más presión con el COVID, una brigada cubana, Henry Riff, estuvo, y yo tuve el honor, porque fue el honor de ser traductora, la única cubana traductora voluntaria que estuvo con ellos los 100 días que ellos estuvieron allí. Por lo tanto, yo tenía que, eso mismo que yo hice por los italianos, con los cubanos, bueno, yo tenía que hacerlo como cubana con mis cubanos. Espero que para ustedes también lo que hicimos es algo bueno, o sea, que se entienda que lo hicimos con todo nuestro corazón. Vamos a hablar a Italia también, a lo que está pasando aquí, a las consecuencias del bloqueo, pero también a cómo el pueblo cubano ha conseguido resistir, ha conseguido encontrar maneras diferentes de no solo sobrevivir, sino vivir en esta tierra que es solo la tierra del pueblo cubano. A 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer de las Naciones Unidas en Beijing, Cuba muestra avances y desafíos en el ámbito de la igualdad de género y empoderamiento de las mujeres en un contexto impactado por el cerco petrolero de Estados Unidos. La sede de la Presidencia de Federación de Mujeres Cubanas acoge la exposición itinerante Beijing más 30, la ruta por la igualdad, en ocasión del tercer día naranja del actual año. Estamos con Cuba y con las cubanas, reiteró el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en la isla, Francisco Pichón, cumpliendo con las promesas de la Declaración de Beijing para promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas en toda su diversidad. Comentaba que ayer lanzamos ante el cuerpo diplomático y vamos a seguir hablando del plan de respuesta de Naciones Unidas ante la contingencia energética y los impactos aún vigentes del huracán Melissa, que es un plan en el que ya veníamos trabajando, lo hemos reestructurado, incorporando la crisis y el tema energético como el elemento estructurante de la respuesta. Es un programa hasta diciembre de este año que depende del acceso a combustible y depende también de encontrar soluciones de respaldo energético. Al conmemorar 30 años de la conferencia de Beijing, Cuba ha celebrado logros y también ha enfrentado desafíos que impiden el pleno desarrollo del potencial de las mujeres y las niñas. El trabajo de las comunidades sigue siendo clave a pesar de las limitaciones materiales y de financiamientos. Ayer estaba hablando con las compañeras de un taller textil que tienen materia prima para producir, pero no tienen energía eléctrica, y todas esas mujeres tienen una protección hasta cierto momento, y después cómo esas mujeres logran su autonomía, como aquí se ha dicho, cómo logran tener sus propios ingresos si no pueden aportar. Y nosotros lo que queremos también es que las mujeres tengan un espacio donde puedan generar sus propios ingresos. Es verdad que se protegen el primer mes al 100%, después se declaran interruptas al 60%, pero la idea no es que estén interruptas, la idea es que sigan aportando, que sigan creando riquezas para que el país pueda salir de manera más rápida de esta situación. A 5 años de la aprobación del Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, la agenda de Beijing se actualiza en un contexto marcado por el bloqueo energético del gobierno de los Estados Unidos. La lucha por la defensa de los derechos de las mujeres y las niñas no se detiene en un país donde, a pesar de los avances en materia de igualdad, las cubanas siguen concentrando la mayor carga del trabajo de cuidados y la sostenibilidad de la vida familiar. Talía González, Cubavisión Internacional. Cienfuegos comenzó a recibir de forma paulatina las cargas de los productos alimenticios que se distribuirán de manera gratuita a diferentes grupos poblacionales del territorio gracias al gesto solidario de México. Desde finales de la semana anterior comenzó en Cienfuegos la descarga del donativo procedente de México. La empresa mayorista de productos alimenticios asume el proceso de traslado, almacenamiento y la posterior distribución en toda la provincia. Ha estado precisamente un equipo de trabajo nuestro allá realizando la carga de los productos
vienen hacia aquí, hacia nosotros, y aquí estamos recepcionando los productos con el personal del almacén a la hora que llegue. 12 productos en los que se incluyen enlatados, granos, galletas, confituras y aceite serán entregados a centros educativos, de salud, el hogar de niños sin responsabilidad parental, así como diversos grupos estratificados. Dígase niños de 0 a 2 años, de 2 a 6, de 0 a 13, mayores de 65, familias con problemas de vulnerabilidad, embarazadas, diferentes grupos etarios. Un trabajo que tenemos que organizar muy bien para que no haya errores a la hora de la distribución. Como censo está referido el 30 de diciembre, que es el censo porque se va a entregar. ¿Algún municipio que tiene características especiales en las entregas? Sí, el municipio de Roda tiene una característica especial, que es la que se le va a entregar a cada uno de los núcleos, se le va a entregar un paquete de galletas saladas, que es el único municipio que viene específicamente con esa distribución. Culmina la descarga en estos almacenes para iniciar la entrega del donativo la semana próxima, una ayuda del pueblo mexicano que también llegará a los hogares cienfuegueros. Mayelín del Sol, Cubavisión Internacional. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes, hoy con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya para informarnos. Adelante. Muchísimas gracias, Evelyn. El saludo para ti, también para los que están con nosotros a esta hora. Ya comienza la información deportiva en Cuba Noticias. El equipo Cocodrilos de Matanzas obtuvo su primera victoria en la Champions League de béisbol. Al término del partido, el manager del conjunto, Armando Ferrer, ofreció declaraciones a la prensa. Partido enredado de principio a fin. ¿Cuáles son sus consideraciones? Nada, mis consideraciones son que, como usted dice, fue un partido estrecho, pero bueno, supimos venir de menos a más. En el primer tercio de juego habíamos conectado 3 giles y la gente fue levantando, la gente fue cogiendo el time y se fueron preparando, y ya vieron, se produjo como 13 o 14 giles, no tengo la exactitud, pero vino de menos a más. Teníamos un déficit quizás de entrenamiento, vamos a decirlo así, muchas lluvias allá y eso, pero bueno, ya qué bueno que veo que el equipo ha levantado. ¿Cómo va a enfrentar a Nicaragua? Bueno, nada, con el mismo ímpetu, con la misma agresividad, con el mismo entusiasmo, con la misma cohesión con que lo hicimos ahora con ellos, y nada, esperamos la victoria de los muchachos igual. Precisamente el colega Ernesto Arturo Santana nos trae un comentario sobre la importancia de los refuerzos en este equipo yumurino. En 1 y 2, le tira batazo por el right field, va a picar, picó, y los Cocodrilos de Matanzas dejan tendido al campo al CTBC de Taipei de China. Victoria de 9-8. La primera victoria de Matanzas en la Liga de Campeones de las Américas 2026 sobre los CTBC Brothers de Taipei de China respaldó la apuesta de reforzar el equipo cubano para este evento. Curioso que los refuerzos hayan sido los más destacados en el debut de los Cocodrilos. El segunda base Yulieski Remón batió de 5-3 con trío de carreras traídas al plato y un cuadrangular. Desde el montículo, Rafael Orlando Perdomo maniató la batería taipeyana, permitiendo un solo hit sin boletos ni carreras en 3 innings y 1/3. Al igual, realizaron efectivos relevos Fran Abel Álvarez y Brander Guevara. Este último ganó el desafío con 2 ponches y un fly a los jardines luego de llegar con las bases llenas en el 9º episodio. Hay muchos que defienden que los equipos campeones mantengan su autenticidad. Sin embargo, la calidad de nuestro béisbol, afectada por las constantes salidas del país de sus estrellas, hace necesario que los conjuntos se armen para ser competitivos en el panorama internacional. El director Armando Ferrer seleccionó 7 refuerzos con notable criterio. Palió las bajas de Ariel Martínez y Yurisbel Gracial, retocó las posiciones del campo donde más inconsistencia mostró el elenco en la etapa regular y aportó experiencia y calidad al joven bullpen yumurino. En el justo medio se halla la virtud, reza un principio aristotélico. Matanzas, la mayoría de las piezas protagónicas en la consecución del título en la 64 Serie Nacional, cuenta con un equipo capacitado para devolverle a Cuba la gloria absoluta en un torneo fuera de nuestro archipiélago. Ernesto Arturo Santana, Cubavisión Internacional.
Muchísimas gracias, Ernesto. Pasamos al fútbol. La selección absoluta enfrentará desde las 5 de la tarde, hora de nuestro país, a Martinica en la serie amistosa de CONCACAF en el estadio de Cibao, República Dominicana. Los nuestros enfrentarán también a los locales el día 29 en la propia instalación. Será un excelente escenario para apreciar la estrategia del nuevo entrenador, Pedro Pablo Pereira. Punto final a los deportes. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. En breve estamos de regreso con otros temas. Mantenga la sintonía. Mujeres creadoras de varias generaciones intercambiaron este miércoles en el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno sobre sus experiencias en diferentes expresiones artísticas. El encuentro se incluye entre las iniciativas de la institución para mantener su vínculo con la comunidad. Para conversar en torno a la creación como oficio y entretenimiento, varias mujeres se dieron cita en el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno como parte de una iniciativa que intenciona el acercamiento de la comunidad a esa institución cultural. A mujeres que son verdaderamente creadoras desde el punto de vista del rigor de la academia, porque introducen elementos nuevos en la sociedad. Va a ser muy familiar porque hemos pensado en modistas, en tejedoras, en maestras. Como parte de la jornada se incluyó un recorrido por las salas del museo y se presentó la exposición Bella Cubana dedicada a la mujer. Son obras realizadas por Servando Cabrera Moreno de nuestra colección. Bueno, la mujer estuvo presente siempre en su obra. Las Sabaneras es una de sus series más conocidas, realizada a partir de los años 70 y 80. De esta manera, el Museo Biblioteca Servando Cabrera Moreno inserta dentro de sus actividades el trabajo con la comunidad, en el que incluye especialmente a sus protagonistas, que en esta ocasión, desde su quehacer, también pueden hacer arte, alimentar su espíritu y el de quienes las rodean. La música cubana vuelve a conquistar Europa. La inconfundible voz del son cubano demuestra por el mundo que nuestras melodías no tienen frontera. Este mes de marzo y hasta abril recorre Francia, Italia y luego Hungría. En los dos primeros países ha tenido la agrupación Compay Segundo una gran acogida por el público asistente. Veamos. Los celos del cariño de aquel volcán a mitad de llama tentadora. La música cubana vuelve a brillar en los escenarios europeos. La agrupación Compay Segundo, heredera del legado del mítico trovador y figura central del Buenavista Social Club, se encuentra de gira por varias ciudades del continente. Con su inconfundible son, guitarras y clarines, el grupo revive la esencia de la tradición musical de Cuba y la comparte con públicos de todas las edades. En Francia, Italia y próximamente Hungría, los conciertos han sido una fiesta de ritmo y nostalgia. Los asistentes bailan y corean clásicos como Chan Chan y otros, demostrando que la obra de Compay Segundo sigue tan vigente como siempre. Los músicos actuales, muchos de ellos discípulos directos del maestro, aseguran que su misión es mantener viva esta herencia cultural y acercarla a nuevas generaciones. La gira europea de Compay Segundo no solo es un espectáculo musical, sino también un puente cultural que une a Cuba con el mundo. Con cada presentación, la agrupación reafirma que el son cubano no conoce fronteras y que su espíritu sigue conquistando corazones en cada rincón del planeta. Vilma Vilena Hernández, Cubavisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios, también en las plataformas digitales. A usted, gracias por informarse con nosotros.